se le solicitó que se le actualizara. Por esa razón no estuvo con nosotras, siempre la extrañamos. Nuestra hermana Liz nos va a dar un último recordatorio antes de que nuestra hermana Pali inicie con su exposición. Sí, mis Adelante, amadas, hermana Liz. sí, mis amadas hermanas, recordarles que, favor, puedan escribir en el chat sus peticiones de oración o de acción de gracias, también sus peticiones por la familia, hijos, también por la situación de inmigrantes, conocidos, familiares o nuestros hermanos, ¿verdad? En la iglesia. También, si van a tener alguna programación de cirugía, también pueden ponerla en el chat con tiempo para que nuestra hermana Gabriela Villarreal las anote y realizar la oración antes de finalizar nuestro devocional. Muchísimas gracias, hermana Liz. Hoy la designada para esto es nuestra hermana Gabriela Villarreal. Así que usted tome, vaya, como les decía nuestra hermana Liz, a anotar sus peticiones para que sea leída. Yo quiero compartir antes que nuestra hermana Pali Martínez, quien tiene el privilegio de ser la expositora durante estas semanas, el tema general de la semana es el rol de la mujer en la iglesia. Y en esta mañana ella nos va a decir, nos trae el subtema Mujeres de la Biblia en el Nuevo Testamento, perdón. El día de ayer ella nos dio una panorámica general y algunas cosas que quiero destacar, mencionar, es que ella nos hizo mención de que Dios no es que sea un Dios orgulloso, mandón o machista. Aclaró que estas son interpretaciones humanas, no atributos divinos. También me encantó esta parte donde ella nos señaló que Dios vio el estado del hombre como incompleto antes de la creación de la mujer, enfatizando la naturaleza complementaria del hombre y la mujer. Destacó nuestra hermana la importancia de la mujer como ayuda idónea y acompañante del hombre, lo que refleja la intención de Dios al crearla. Hermana Pali, el tiempo de usted, sea bienvenida. Bendecido día, hermanas, a cada una de ustedes. Háganme señas con el tiempo. Ayer vuelvo a checar el... Ah, sí, sí, ya dijo la hermana Gabriela, córtale mi chava a hacer las señas y les digo que 30 minutos se van volando. Hermanas, pues agradecida con nuestro Padre nuevamente por esta oportunidad y recapitulando un poquito, hermanas, y ya nuestra hermana René, gracias, nos hizo el favor de hacerlo. Recordemos, hermanas, que en el plan de Dios, como Él es perfecto, Él todo lo ha hecho perfecto. Si algo se ha distorsionado es porque ha metido a la mano el hombre y porque la mujer, pues ya sabemos, metimos la pata, dijo alguien, y no nada más un pie, fueron dos con la desobediencia. Desde ahí empezó el problema, ya venía desde antes. Acuérdense que la guerra espiritual es algo que ha existido, porque antes que usted y yo estuviéramos aquí, ya Satanás había sido expulsado. ¿Se acuerdan? De estar allá con nuestro Padre. Entonces, así como existe el bien, existe el mal. Así como tú y yo estamos reunidas esta mañana con el propósito de seguir en el camino de nuestro Dios, de seguir buscando hacer su voluntad, pues también hay personas que se están congregando para adorar a su Dios. Y sabemos que todos aquellos dioses que pueden existir, hermanas, si no es Dios, Padre, si no es Jehová que nosotros conocemos, entonces ya estamos fuera, ¿verdad? A quien nosotros estamos, a quien estamos adorando, pues no es al Dios verdadero. Entonces, eso sucede con las personas que no están buscando hacer la voluntad de nuestro Dios. Pero si usted y yo estamos encaminadas en hacer la voluntad de Dios, entonces no te preocupes, síguele ahí, sigue adelante, que Él te va a ir dando las pautas cada día. Entonces, es seria la cosa, hermanas, es seria, no es nada más por el hecho de querer platicar este tema, porque sí, si no, acuérdense cuál fue la razón por la que fue expulsado Satanás, ¿se acuerdan? O Lucifer, o Luzbel, o aquel ángel hermoso. ¿Alguien me puede abrir su micrófono y decirme por qué razón fue echado de allá donde el Padre? Hermanita Pablo, buenos días para todos por la desobediencia. La desobediencia, pero hubo algo ahí que describe por ahí un pasaje en la Biblia. Quería Por ser igual a él. Ujú. Entonces, hermana, yo no quiero asustarte.
Yo no quiero meterte unos miedos innecesarios, lo que sí quiero es nada más que vayamos entendiendo un poquito, muchito, quiénes somos, cómo somos, y esto está dentro de nosotras, ¿verdad? Tanto hacer lo bueno como hacer lo malo. A lo mejor a veces es hasta más fuerte porque hay una realidad referente a la existencia de Satanás y él conoce, hermanas, muchos de nuestras debilidades, conoce mucho de nuestras batallas constantes, conoce esos propósitos que a veces decimos, hoy voy a hacer estos cambios, hoy voy a ser una mejor persona y todo eso que tú te propones con toda la buena intención, también Satanás dice, ok, pues hoy te voy a estorbar. Entonces recordemos que el rol de la mujer en la iglesia es muy importante como lo es en la creación. En el plan perfecto de Dios, tú y yo no somos un accidente. Y les decía ayer en tono de risa, ¿verdad? Basada en Génesis 1:26 y en tono de buena autoestima de Génesis 2:18, que Dios cuando hizo al hombre y la creación, todo lo hizo perfecto. Pero miró que a ese hombre le faltaba una compañera, no había compañera para él. Entonces, cuando Dios hizo a la mujer, se lució. Y aquí estamos. Tenemos que seguir trabajando mucho en nosotras, hermanas, para que eso precisamente que Dios le dio a esta mujer sea encaminado para ser de apoyo para nuestro esposo, para que seamos de bendición en nuestros matrimonios. Y si algo en nuestra vida no ha estado bien, es el tiempo hoy, hermanas, de postrar nuestro corazón, de postrar todo lo que somos y decir, Señor, que sea como tú quieres y no como yo. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre el papel de la mujer en la iglesia, pero el día de hoy, hermanas, como estamos trabajando eh, estos 5 días, nuestra hermana René me hizo el favor, porque fue una gran ayuda, de darme subtemas, entonces eso es más sencillo para que uno se pueda enfocar. Y el tema de hoy, hermanas, tiene que ver con estas mujeres en la historia de la iglesia en el Nuevo Testamento. Y no les voy a hablar nada que ustedes desconozcan o que no esté en la Biblia. Y entre ellas, hermanas, quiero decirles que por ahí hay un autor que dice, prediquen el Evangelio y solo si es necesario, hablen. Es más fuerte lo que hacemos que lo que decimos, hace más eco. Porque si a nuestros hijos nosotros los corregimos diciendo este consejo, al momento en que nosotros quebramos ese consejo, entonces es como que, ¿de qué estás hablando? Y siempre les he dicho, hermanas, podemos engañar a la hermana Pali, podemos engañar a los vecinos, podemos engañar a veces hasta a los miembros de la congregación, pero a nuestros hijos no los podemos engañar. Porque los hijos saben cómo vives como mujer, como esposa, como madre. Los hijos te conocen cómo eres como hija. Entonces, no es que vayan a tirar nuestra historia maquillada, es que su vida se va a ver afectada el día de mañana. Entonces, prediquemos el evangelio y solo si es necesario, vamos a hablar. Y quiero mencionarles que estas mujeres que vamos a ver aquí, ninguna de ellas necesitó lo que yo les decía el día de ayer. Olvídese de los púlpitos, que ese no sea su prioridad. Olvídese de tomar un lugar en una sala donde la inviten a compartir la palabra de Dios, que esa no sea su prioridad. Si tiene usted la bendición de que Dios puso en el corazón de alguien invitarla, acepte el reto, acepte con responsabilidad, con amor, ese privilegio que Dios nos da de poder predicar su palabra. Hermanas, vamos a ir a Hechos capítulo 16, versos 11 al 15. Esta historia yo sé que ustedes la conocen y es una mujer comerciante de prendas púrpura. Una mujer importante, hermanas, en la vida de la iglesia. Esta historia nos habla de Pablo que tuvo que zarpar, tuvo que moverse de un lugar al otro y dice, ya estando ahí en Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia,
Y una colonia dice, estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, dice, salimos fuera de la puerta. Y esta historia es bonita porque por ahí hay un canto en inglés que habla de estas mujeres que se juntaban en un río y en ese río se ponían a alabar a Dios. Y este es el canto, ese canto, perdón, pues está tomado de esta historia. Entonces dice que salieron fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y aquí viene la historia. Dice, y entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira que adoraba a Dios. ¿Qué estaba haciendo Lidia, hermanas? Eso es lo principal. Cuando tú comiences, cuando yo comience a poner como prioridad alabar a Dios, hermanas, las cosas van a cambiar, porque Dios puede mirar dentro de tu corazón. Entonces esta mujer, vendedora de púrpura, estaba escuchando. El Señor, ¿saben qué hizo? Abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Mira qué hermoso es, porque una mujer en esta historia del Nuevo Testamento, una mujer en el Nuevo Testamento es una mujer que está trabajando en lo secular, pero que a su vez tiene su oído atento a las cosas de nuestro Dios porque tiene temor de Él. Pero no se conforma solamente con tener temor, sino con estar atenta al mensaje de nuestro Dios. Y dice que al abrir el Señor el corazón de ella, fue bautizada. Y dice que también su familia, hermanas, fue una mujer la que vino a lograr que su familia conociera el Evangelio. Fue una mujer con un corazón temeroso de Dios, con unos oídos dispuestos a escuchar la palabra, la que logró que su casa se entregara también al Señor. ¿Y saben qué hizo? ¿Cómo te vas a ir, Pablo? No te puedes ir de mi casa hoy. Y ella pone en tela de juicio, mira, si juzgas que yo soy fiel al Señor, por favor, entra en mi casa y quédate, quédense. Y fíjense qué hermosa frase. ¿Qué hizo esta mujer? Dice, nos obligó a quedarnos. Fue tanto la insistencia de esa mujer, fue tanto el amor de esta mujer, el amor que ella tenía de Dios y que lo había entendido, que Pablo lo estaba predicando, que dijo, quédate aquí, quédense conmigo. Lidia era una comerciante en Tiatira que vendía costosas prendas de púrpura, hermanas. La púrpura es un tinte muy costoso que los antiguos preparaban con la tinta de varias especies de un molusco, cuya concha que es retorcida y áspera tiene la boca o la aberturita ancha con una escotadura en la base. Este molusco, hermanas, segrega en cortísima cantidad una tinta amarillenta, lo cual al contacto del aire se vuelve verde, pero luego se cambia en rojo, más o menos oscuro, en rojo como tirándole a violeta. Esta tela, comúnmente de lana, estaba teñida con ese tinte, que formaba parte, hermanas, de las vestiduras propias de sumos sacerdotes, de cónsules, de reyes, de cardenales, de emperadores, personas que tenían solvencia para poder vestirse con estas ropas. Lidia era una adoradora del Dios verdadero, que ofreció hospitalidad a los discípulos. Dios abrió, hermanos, los oídos, hermanas, los oídos de Lidia para que prestara atención al mensaje. Y la parte de Pablo en la conversión de Lidia era declarar todo el consejo de Dios y todo lo que era esencial para que ella recibiera, y entonces el Dios de toda gracia, mover ese corazón, poner en acción su poder y conducir esta alma por la senda correcta. Hermanas, qué hermosa historia. Otra mujer que yo sé que ustedes conocen, la va a encontrar en Hechos capítulo 9, versos 36 al 42. Una mujer muy amada,
Una mujer que al morir lloraron por ella. ¿Qué va a pasar, hermanas, si nosotras morimos? ¿Cuántos se alegrarán? Ay, por fin te apiadaste, Señor, y te llevaste a esta. ¿Cuántos irán realmente? A lo mejor hasta nuestro esposo. Ay, bendita sea, bienvenida a la viudez. ¿Cuántos habrá, hermanas, que vayan a llorar si un día nosotros faltamos? ¿Se ha preguntado esto? ¿Qué tan necesaria es usted en su hogar? Pero no para que esté lavando y dando de comer, no, no estoy hablando por eso. Que también es bueno, hermanas, sino por el hecho de sentir tu presencia, tu valor, tu esencia, tu espiritualidad, tu paz. Dicen por ahí la palabra, ¿verdad? Referente a juntarnos con personas que no tienen el sentido de las cosas de Dios. Bueno, pues si tienes que convivir con ellos, pues que se hagan ellos a ti y no tú a ellos. Nosotras, hermanas, debemos de transmitir esa paz en nuestro corazón, de nuestro corazón, ese gozo de la salvación, pero que se vea, hermanas, mírenme mi cara ahora. Es que es hermoso entender que el Señor nos salvó. Véanme mi rostro. Es que si no fuera por Dios, ¿qué haría yo? Es que, hermanas, gracias a Dios por todo lo que hace por mí, por mi familia. ¿Cómo se ve mi cara? El gozo de la salvación se refleja en ti y no lo puedes tapar en ninguno de tus poros porque es parte de ti. Tu semblante, tus facciones duras, tu voz golpeada, vamos siendo transformadas por la palabra. Pues esta mujer llamada Tabita, Dorcas, traducida como Gancela, vivía en esta ciudad llamada Jope. Hechos capítulo 9, versos 36 al 42. Ella abundaba, hermana, en buenas obras y en limosnas que hacía. No necesitaba Dorcas tampoco un púlpito para predicar el evangelio. Era su vida diaria la que estaba siempre haciendo la voluntad de Dios. Pero en aquellos días aconteció que esta mujer se enfermó y murió. Después de que la lavaron, la pusieron en una sala. Y como Lidia, hermanas, pero no Lidia, el personaje de la Biblia, sino la ciudad de Lidia, estaba cerca de Jope, los discípulos escucharon que Pedro estaba allí y le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a vernos. Hermanas, ellos sabían que Dios había dado a los apóstoles el poder de la sanidad, que Dios a través de ellos podría hacer cosas extraordinarias y sin ellos también. Pero acuérdense que los apóstoles venían a confirmar muchas cosas que para nosotros, ¿verdad? A veces desconocemos. Quizá usted y yo decimos, no, sí, Dios es capaz de hacer milagros. La Biblia dice que desde cero forma el cuerpo porque Él nos formó en el vientre de nuestras madres, hermanas. Nosotros hablamos de esto. ¿Por qué razón? Porque ya conocemos la palabra, pero hay personas que no conocen. Entonces ellas sabían y pidieron, ven Pedro, no tardes en venir. Y cuando llegó entonces Pedro, lo llevaron a la sala en donde estaba esta mujer postrada, sin vida. Hermanas, imaginen esta escena donde todas las viudas, ¿quién? Ayer hablábamos al terminar la clase, el trabajo de la mujer en la iglesia, hermanas, el rol de la mujer en la iglesia, ¿qué dice la Biblia sobre el papel de nosotras en la iglesia? Y ayer yo les decía, no necesitas un púlpito. Y les hablaba de la religión pura, ¿se acuerdan cuál era? Visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones. Pues esta mujer aquí nos está diciendo en quién invertía su tiempo. Dice que se acercaron y lo rodearon todas las viudas en el verso 39, llorando y mostrando las ropas, las túnicas, los vestidos que Dorcas les había hecho cuando estaban con ellas. Hermanas,
solo quien está pasando ahora mismo la viudez, solo quien está pasando esa época de el nido vacío, cuando ya los hijos se van de casa, te quedas con un nudo en la garganta, confiando en Dios que van a estar bien y sintiendo alegre tu corazón, mi hermana, de que has hecho la parte que te correspondía y más si los pudiste acercar a Dios desde pequeños y rogando a Dios que bendiga sus vidas y rogando a Dios que bendiga sus planes, rogando a Dios que logren sus sueños y que en su momento encuentren un buen o buena compañera para verlos como tú deseas verlos con bien. Y a eso aúnale perder a tu cónyuge, perder a tu compañero de chismes, de travesuras, al que te decía no te preocupes, Dios proveerá, al que te decía Dios está en control, al que te invitaba a comer. ¿Por qué estoy insistiendo en esto, hermanas? Porque es una realidad. Y nosotros somos tan ciegas que a veces tenemos buenos cónyuges, pero nosotros estamos tan enfermas que el día que se van, se queda uno llorando por ese beso que no le di, por ese abrazo que le negué, por no haber soltado esa canasta de ropa y sentarme con él un rato a convivir. La vida es volátil. Traemos fecha de caducidad y no sabemos, hermanas, en qué momento tenemos que partir, pero tenemos que partir. Entonces esta mujer, hermanas, dice que la rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que ella les hacía cuando estuvo con ellas. Mira cómo fue el corazón de Dios que movió a Pablo, ponte de rodillas y comienza a orar por ella. Y volviéndose al cuerpo, él le dijo, Tabita, levántate. Ella abrió sus ojos, hermanas, y se incorporó. Esto fue una noticia grande, 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 porque fue un milagro que había sucedido. Fue notorio en todo ese pueblo donde ella vivía, en Jope, y muchos, fíjate, nuevamente el propósito, hermanas, de estos milagros, el propósito de estas mujeres que están ahora aquí, o que estamos viendo un poquito de ellas. Muchos creyeron en el Señor. La hermana Clevis, que ahora ahorita por mí decía que sea tu palabra, Dios, a través de sus labios. Así tiene que ser. Que no sean mis palabras, que no sean mis opiniones, que no sean mis deseos, que no sea una Eva diciendo no pasa nada, creyéndole a la Satanás, no pasa nada, trátale. Tabita fue una discípula que siguió las enseñanzas de Jesús con respecto a cómo tratar a los demás. Hacía vestidos para las viudas y los pobres y siempre hacía el bien y ayudaba a los necesitados. Hermanas, es posible que también fuera viuda y que tuviera también muchos recursos financieros y que por ello quizá podría ayudar con generosidad de espíritu y con sus dones materiales. Ella literalmente vistió a las viudas. ¿Y nosotras? Comprando bolsas caras, comprando perfumes caros, comprando aviones para viajar constantemente. ¿En qué estamos invirtiendo, hermanas, nuestro dinero? Tabita nos enseña que amamos a los demás cuando usamos nuestros dones para dar gloria a Dios, para servir a los que nos rodean. Tal vez, hermanas, no podemos hacer esos vestidos, o tal vez sí, tal vez no es parte de nuestras cosas que sepamos hacer. Pero Dios, estoy segura que tanto como a mí, a ti también te ha dado dones particulares con los que puedes bendecir a los demás. Atrevámonos a utilizarlos en fidelidad a Dios. Mucho que aprender de estas mujeres, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque es palabra de Dios y porque nos está diciendo constantemente nuestro Dios. En cuanto dijo Jesús, a mí me lo hiciste. ¿Cómo? ¿Cuándo?
Cuando se lo hiciste a estos pequeños, a mí me lo hiciste. Hermanas, Hechos 18. Miren este libro. ¿Por qué Hechos, hermanas? ¿De alguien se acuerda qué es lo que se describe en la historia de Hechos? ¿Por qué Hechos? Les canté yo a los niños aquí en la congregación, a mis niños especialmente. Mateo, Marcos, Lucas, Juan son los evangelios. Y luego, Hechos, la historia de la iglesia es lo que nos narra. ¿Por qué Hechos? ¿Por qué aquí esas historias? Porque te está narrando la historia de la iglesia. Trabajó a la par con su esposo, hermanas, junto a Pablo. Hechos 18, 24 al 26. Priscila. Se encuentra en esta historia un judío llamado Apolos. Este señor era elocuente para hablar. ¿Sabes qué es ser elocuente? Con facilidad. Esa facilidad de hablar, esa gracia, esa claridad. Era poderoso en las escrituras, tenía conocimiento, pero le faltaba conocer más sobre quién es Jesús. Este había sido instruido en el camino del Señor, Hechos 18, 24 al 26. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Dice el verso 26 que comenzó a hablar con denuedo en una sinagoga. Pero cuando lo escucharon, y quiero que vean y marquen ahí en su Biblia, que me dejen saber, el nombre de quién aparece primero aquí. Priscila. Priscila. ¿Por qué razón, hermanas? Para los que son estudiosos, para los que están metidos en las Biblias y analizando y comparando y dedican tiempo en todo esto, dicen, porque posiblemente Priscila era la fuerte, era la que estaba más entregada. Yo sé que muchos de ustedes saben de lo que estoy hablando. Yo sé que muchos de ustedes temprano el domingo, desde el sábado en la noche, ya están listas y sus hijos preparados y en la mañana usted anda jalando al marido, sacándolo de la cobija para que se ponga en pie. Es posible, hermanas, no es nada nuevo y no estás haciendo mal. Que Dios te siga dando esa fuerza y esa fortaleza y esa paciencia para seguir siendo esa lucecita en tu hogar. Posiblemente, hermanas, por eso es que aparece primero el nombre de ella. Pero fíjate lo hermoso, que dice que cuando lo oyeron, Priscila y Aquila junto a su esposo hacían un equipo. No importa si era primero ella o primero él. El punto es que los dos, se mencionan los nombres aquí, porque ambos estaban trabajando para el servicio del Señor. Dice que tomaron aparte a este hombre, Apolos, y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Hermanas, qué hermoso es cuando nosotros conocemos la Escritura. Qué hermoso es, hermanas, porque nosotros sabemos qué explicar, sabemos qué decir, sabemos cómo simplemente presentar la verdad de las cosas de nuestro Dios, de la palabra de Dios. Qué bueno que usted está aquí esta mañana dedicando este tiempo para aprender. Acuérdese, si usted va a predicar el Evangelio, solo si es necesario hable. Pero así a veces es necesario porque muchas personas no conocen la pureza del Evangelio. Pero que sus hechos hablan más fuerte que sus palabras es un hecho. Priscila trabajó junto a su esposo, Aquila, como maestros, como misioneros, como plantadores de iglesias, como judíos cristianos establecieron uno de los primeros lugares de culto de Cristo en Roma. Sin embargo, cuando estalló la persecución, hermanas, contra los judíos en Roma en el año 49 después de Cristo, se mudaron a Corinto y plantaron una iglesia en casa. ¿Cuántas veces has abierto tú las puertas de tu casa para recibir a la iglesia? Oh, hermana, me ensucian. No, 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 qué desorden. Y luego, si vienen, ni modo que les va a decir que no vengan niños. ¿O cuántas veces
has permitido que vengan los hermanas y con qué sabor de boca se van de tu casa. Pablo se quedó y trabajó con ellos como fabricante de tiendas de campaña. Esto, Corintios 18, del 1 al 4 dice. Ahí estuvieron en Corinto trabajando juntos. Tuvieron la oportunidad de platicar. Tuvieron la oportunidad de conocerse más y de edificarse mutuamente. Se hicieron buenos amigos. Pablo, hermanas, los mencionó 6 veces en las Escrituras y cuando informa a la iglesia que los envió en Roma, dice, ellos arriesgaron su vida por mí. Romanos 16:1. O sea, eran personas que amaban al Señor, que reconocían el trabajo de Pablo en la iglesia y que estaban dispuestos a morir por las cosas de nuestro Dios. Y tú y yo no estamos dispuestos ni a salirnos, hermanas, porque está haciendo mucho frío, ni a salirnos porque está lloviendo. Y vaya que estamos en el país en donde consigues botas, botas hasta se impuntan los dedos, nomás por decir que traes botas, para poder lucir tu esmaltito ahí bonito en tus piececitos. Hermanas, échenme las luces con el tiempo, si acaso ya necesito cortar, porque yo material traigo y bastante. Todavía fue 7 minutos, hermano. Tenemos 7 minutos más. Bueno, pues vamos a aprovecharlos, hermanas. Y voy a hablarles un poquito de esta mujer que yo sé que usted la conoce. Está en Hechos nuevamente, capítulo 5, verso del 1 al 10. Zafira. En el trabajo en la iglesia. Ujú. Usted ya sabe lo que sucedió con esta pareja, no se lo voy a poner a leer. Pero ellos, este matrimonio ofreció una propiedad. Acuérdense que en la iglesia, en el primer siglo, los hermanos ponían sus propiedades donde los apóstoles y decían, a ver, ¿qué se necesita? Y sabían que había necesidades y todos buscaban por el bien de todos. Y alguien decía, ¿sabes qué? Pues yo tengo este carro. Bueno, no sé si había carros, pero había propiedades y les entregaban. Y lo que se saque de ahí, vamos a usarlo para las necesidades de la iglesia. Y estas parejas así lo hizo. Ofrecieron una propiedad para que lo que se juntara se entregara a la iglesia. ¿Qué fue el problema? Que en algún momento, quizás al venirle esos 5 segundos esos 5 minutos que dijeron, sí, 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 vamos a entregarlo. Pero luego cuando fue unos 5 segundos ay, como cuántas veces nos ha pasado a nosotros que decimos y luego, ay, ¿para qué abrí la boca? ¿Para qué me comprometí? Yo sé que ustedes saben de lo que estoy hablando. Pero al llegar esos 5 minutos que empezaste a analizar y dices, ay, no, pues no tiene que ser así. Y ellos pusieron acuerdo en decir, bueno, pues vamos a tomar de nuestra propiedad, de lo que se gane de ese dinero de la propiedad, y pues entregamos nomás una parte. Digo, pues, ¿cuál es el problema? Es de nosotros, ¿no? El problema fue que si tú ya le prometiste a Dios algo, cúmplelo. Es mejor no prometer. No te comprometas si no estás dispuesta. Dijo alguien por ahí, que no te gane la lengua cuando estás contenta ni cuando estás enojada. Hay que tener dominio propio. De hecho, cuando estemos hablando el día de mañana, hermana, sobre esas cualidades que tiene que tener la mujer que liderea, mira que esta es poderosa, esta lengüita. Tienes que tener control sobre ella, tener filtro, mi hermana. Entonces, estas personas tomaron lo que no les correspondía y muere uno y muere el otro. Cae uno y le dice, ¿verdad? ¿Por qué tentaste al espíritu? ¿Quién te motivó a mentir? Y ¡pum! Se muere él. Y de ratito viene ella bien contenta, ya venía bien creída, ¿verdad? Ya vengo con bastante dinero. Ya viene el income tax, hermanas. ¿De cuánto es tu ofrenda al Señor? ¿De 10 dólares a la semana? ¿De $5? ¿De 50? ¿De 200? Yo no sé.
pero tú sí sabes. Si no los quieres dar a la iglesia, siempre va a haber personas que tienen necesidades. ¿Y qué hacemos? No, pero ¿qué te pasa, hermana Pali? Si yo quiero el nuevo iPhone y cuesta arriba de $1,500. Hermanas, prediquemos con nuestro ejemplo. Cuando te cae algo, ofréceselo al Señor. Sé compartida. No mientas, no mientas. Y entonces la mujer contestó lo mismo. Esto fue lo que se vendió y detrás de él, dice, todavía iban entrando aquellos que acababan de llevarse al esposo, cuando también ella cayó al suelo y murió. No mientas. ¿Qué tiene que ver esto en la iglesia, hermanas? ¿Qué tiene que ver este ejemplo? Pues sí, sí tiene mucho que ver. Fíjense, entre los hermanos generosos se encontraba José, o como más se conoce con su nombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. ¿Qué sucedió aquí? Él vendió una heredad que tenía y trajo el dinero a los apóstoles para seguir apoyando con las necesidades de los hermanos. Algunos comentaristas dicen que la propiedad que él vendió era verdaderamente de alto costo, ya que era una heredad en las afueras de Jerusalén, en Chipre, de donde él era. Y después de la donación que hizo Bernabé en el capítulo 5, del 1 al 11 de este libro de los Hechos, nos encontramos con este matrimonio que también da a la iglesia en Jerusalén, Ananías y Zafira. Ellos son mencionados únicamente en este capítulo, hermanas. Ya no se habla más de ellos. No sabemos de sus familias o si tenían hijos o no, ni a qué se dedicaban, ni cuántas posesiones tenían. Pero este matrimonio estaba motivado a vender una propiedad, pero había una razón diferente en el corazón de ellos que el resto de los hermanos que vendió sus propiedades. Este matrimonio se da cuenta que la generosidad de Bernabé es mencionada entre los hermanos de la iglesia, y aunque nunca fue el deseo ni la intención de ser reconocido por lo que él había hecho, la iglesia tenía a Bernabé en alta estima y la palabra de Dios resalta su corazón sincero y generoso. Así que, hermanas, el matrimonio fue tentado a buscar reconocimiento para sí mismos. Ellos querían ser elogiados por parte de los miembros de la comunidad y ser reconocidos por su obra. La mayoría de los especialistas en psicología, hermanas, consideran que dar y recibir elogios, el recibir un reconocimiento a nuestros méritos o a las buenas obras que hacemos, pues es algo saludable, ya que va a ayudar a mejorar nuestra autoestima. Hermanas, hoy está sonando la alarma, hermana, ves que ya le piqué a todo, ya está diciendo que es tiempo. ¿Sabe usted por qué? Porque nos dicen es bueno para tu salud, para tu autoestima, hermana. Pero déjame preguntarte esto. ¿Qué? Si como hijas de Dios pensamos y creemos que así como el mundo piensa, pues ¿no crees tú que nuestro corazón estaría en peligro? ¿Que nosotras estaríamos en peligro? Si estaríamos buscando hacer las cosas para que nuestra autoestima mejore, para hacerme sentir mejor, porque ay, yo ayudé a esta persona y a esta otra y a esta otra y a esta otra y en esta voy en camino. Hermana, solamente estaríamos alimentando nuestra propia carne y orgullo para exaltarnos a nosotras mismas y estaríamos robándole la gloria a nuestro Dios. Hermanas, podemos seguir con más personajes, con Febe, podemos seguir con Evodia y Sintique, podemos seguir con Marta y María y pudiéramos continuar con María de Magdalena, la primera evangelista. Fue una mujer la que estaba cerca del sepulcro ahí esperando al Señor y cuando regresó ya estaba abierta la puerta, ya estaba quitada la piedra y fue la primera que habló que él había resucitado, que ya no estaba ahí. ¿Quién fue, hermanas? Fue una mujer. Podríamos seguir hablando de Juana, de Susa, de muchas mujeres, de Loida, de Eunice, de María, la madre de Jesús, de Ana, la profetisa. ¿Qué de la mujer pecadora y la mujer curada en sábado, hermanas? ¿Cuántas mujeres más hay en esta palabra de nuestro Dios que podrían darnos más información?
¿Qué vemos en estas mujeres? Que hacían cosas de acuerdo a sus dones, a sus posibilidades, por el amor hacia Dios, por el amor hacia sus hermanos. No buscaban un púlpito, buscaban servir. Y ese es parte de nuestro trabajo en la iglesia, servir. Y el que quiera ser mayor en el reino de los cielos, sea vuestro servidor. Que Dios los bendiga, hermanas.